Buenas noches. A continuación vamos a estudiar Buenas noches. A continuación vamos a estudiar lo que son ecuaciones diferenciales. La primera definición que nos vamos a encontrar es ¿qué es una ecuación diferencial? Es una ecuación que involucra una función desconocida y su derivada con respecto a una o más variables. Una ecuación diferencial de manera general se puede simbolizar por la siguiente ecuación de manera funcional. Involucra la función desconocida, que en este caso se llama y, la variable con respecto a quién se está derivando y sus derivadas con respecto a una o más funciones. En este curso de matemáticas vamos a ver derivadas con respecto a una sola variable, en este caso es x. El siguiente punto es clasificación de las ecuaciones diferenciales. ¿Cómo se clasifican? Según el tipo, de acuerdo al orden y de acuerdo a la linealidad. Según el tipo, nos podemos encontrar dos ecuaciones diferenciales. La primera, ecuación diferencial ordinaria. Su definición está dada por una ecuación diferencial es ordinaria cuando contiene una sola variable independiente y en consecuencia sus derivadas son derivadas ordinarias. En este caso, tenemos la función desconocida, la derivada con respecto a una sola variable independiente que en este caso es x. O bien se puede escribir de manera simplificada y' o y tilde. Esta y', si no se dice lo contrario, su derivada es con respecto a x. Si no, si es con respecto a otra variable, se tiene que expresar en su función simplificada. Pero de lo contrario es una derivada con respecto a x. Ecuación diferencial parcial. Su definición está dada por una ecuación diferencial parcial es aquella que posee dos o más variables independientes y sus derivadas o diferenciales son derivadas parciales. Son de la forma, como pueden ver, sus diferenciales son de derivación parcial y están dadas por dos o más variables independientes, en este caso x y z. En este caso x, z y b. La misma función desconocida derivada con respecto a tres variables independientes. Ok, ecuación diferencial de acuerdo al orden. El orden de una ecuación diferencial está dada por el orden de la ecuación diferencial por el orden de la derivada de mayor orden que la contenga. Es decir, en una ecuación diferencial, la derivada de mayor orden establece el orden de la ecuación diferencial. Ecuación diferencial de acuerdo a la linealidad. Su definición está dada por una ecuación diferencial, se dice que es lineal de orden n, si se puede expresar o escribir de la forma sus diferenciales, su función desconocida, más una función igual a 0. ¿Qué particular tiene esta ecuación diferencial? Los coeficientes que acompañan a sus derivadas y a la función desconocida dependen de x, de la variable independiente. La función que está dentro de la ecuación diferencial depende de la variable independiente. Y la potencia de la función desconocida y de las derivadas tienen que ser igual a 1. La potencia de la función desconocida y de la derivada tienen que ser igual a 1. Si no cumple con estas condiciones, la ecuación es no lineal. Solución de una ecuación diferencial. Se entiende por soluciones o solución de una ecuación diferencial a cualquier solución que cumpla con la ecuación diferencial. Ejemplo. En el ejemplo 1 tenemos la segunda derivada más y es igual a 0. La pregunta es la siguiente. ¿Es y solución de la ecuación diferencial del ejemplo 1? Donde
tenemos como solución y igual a seno, y igual coseno, y igual a 2 cosenos más 2 senos, y igual a la exponencial. Para la primera solución, para y igual seno se pregunta, y igual a seno es solución de la segunda derivada de y más y igual a 0. Entonces se debe verificar si esta función es solución. Para ello se tiene que hallar la máxima derivada presente, en este caso la segunda derivada. Hallamos la primera derivada de y, ¿cuánto vale? Seno. La derivada del seno es coseno. Luego la segunda derivada, la derivada del coseno es menos seno. Al sustituir en la ecuación diferencial nos queda la segunda derivada, que es menos seno, más y, que es seno. Seno menos seno más seno es igual a 0. 0 igual a 0, por lo tanto y es función, y es solución de la ecuación diferencial indicada, ya que satisface con la ecuación. Del mismo modo se le hace para y la siguiente solución. Se verifica las derivadas, se sustituye y se cumple que la función está dada. Igualito para el coseno, igualito para esta, se hacen las derivadas, su primera derivada, su segunda derivada, se sustituye y cumple con la ecuación diferencial o satisface la ecuación diferencial 0 igual 0. El primer método de ecuaciones diferenciales que vamos a estudiar es el método de variables separadas. Una ecuación diferencial es una relación funcional de la forma, ya la hemos visto, la variable independiente, la función desconocida, sus derivadas, es igual a 0. Se dice que la ecuación diferencial de primer orden, porque la máxima derivada presente es y', con la variable independiente, su función desconocida, es igual a 0, se dice que es de variables separadas si es posible expresarla o escribirla en la forma una función que depende de x, en este caso f de x, acompañando al diferencial de x, más una función de g, depende de y, el diferencial de y es igual a 0. Luego, despejamos esto que está sumando, pasa a restar. Y la solución la obtenemos por integración directa, es decir, se integra aquí y se integra aquí. Esto es, la integral de f de x es igual a la integral de g de y. Vemos esto en un ejercicio. Tenemos aquí el siguiente problema. 2 seno de y por coseno de x, diferencial de x, más coseno de x, seno de x, diferencial de y, es igual a 0. Como esta ecuación está escrita en diferenciales, podemos realizar el despeje directamente. Esto que está sumando pasaría al otro término a restar. Esto es 2 seno de y, coseno de x, diferencial de x, es igual a menos coseno de y, seno de x. Vemos las funciones con respecto a los diferenciales. Coseno de x es el diferencial de x, pero seno de y, la variable y, no depende del diferencial de x. Esta función hay que eliminarla de aquí. Coseno de y, diferencial de y. Seno de x no depende del diferencial de y. Esta función hay que eliminarla de aquí. Cuando se dice eliminarla, hay que despejarla, no borrarla, en el buen sentido de la palabra. Entonces, este seno que está multiplicando pasa a dividir y este seno que está aquí multiplicando pasa a dividir. Esto es, lo hemos visto, seno de x pasa a dividir al coseno de x, seno de y pasa a dividir al coseno de y. Con sus respectivos diferenciales, lo vemos aquí, de x con puras funciones que dependen de x, de y aquí en este caso, con puras funciones que dependen de y. Como ya están separadas, lo que aplicamos es la integración en ambos términos. Integramos aquí e integramos aquí. En este caso, cuando son integrales directas, se pueden utilizar la tabla directamente. No es necesario aplicar métodos o cualquier cambio. Si es una tabla directa, la podemos aplicar. Entonces, la integral del coseno sobre seno es igual al logaritmo del seno de x. Es igual menos la integral del coseno de y sobre el seno de y es igual al logaritmo del seno de y, más la constante de integración. Por comodidad, para efectos del despeje, vamos a agregarle un logaritmo neperiano al c.
porque esto es una constante y logaritmo de c sigue siendo constante. ¿Ok? Seguimos. Este negativo, logaritmo de seno de y, lo pasamos al otro término, a pasar positivo. Como queremos aplicar propiedades de logaritmo para despejar la variable y, este 2 pasa a ser potencia del seno de x. Y tenemos que el logaritmo de una suma equivale al logaritmo del producto de sus argumentos, es decir, el logaritmo del seno al cuadrado de x por el seno de y. Al aplicar la exponencial en ambos términos, tenemos que la exponencial con el logaritmo se nos va y nos queda c, y la exponencial del seno al cuadrado de x por el seno de y se nos despeja y nos queda la siguiente relación: c igual al seno al cuadrado de x por el seno de y. Despejamos seno de y, seno al cuadrado de x está multiplicando, pasa a dividir al c. ¿Cómo despejamos el seno? Con una función inversa trigonométrica. Arcoseno de y es igual al arcoseno de c sobre seno al cuadrado. Y aquí tenemos nuestra solución general. Aquí obtenemos esa función desconocida de que se habló en la definición de la ecuación diferencial. Aquí tenemos otro ejemplo donde se aplica la variable separada, x al cubo diferencial de x, y más 1 diferencial de y vemos la separación de variables. Integramos ambos términos y nos quedan dos integrales directas. La integral de la potencia se le suma al 3 un 1 y este mismo pasa al denominador, este 4 con este 4. Igualito al 2 se le suma un 1, queda 3 y igual al numerador. ¿Cómo lo despejamos? Aplicamos raíz cúbica de 3 a ambos lados de los términos. La raíz cúbica se nos va con este 3 y nos queda raíz cúbica de este término. Este 1 que está sumando pasaría para acá, restando. Y obtenemos la solución de la ecuación diferencial. Aquí tenemos una serie de ejercicios para aplicar. Verificar primero si es una variable separada y luego hallar la integral. Recuerden como datos que si resolvemos todo este ejercicio, posiblemente uno de estos esté en el examen. Al igual que, ¿cómo vamos a clasificar las ecuaciones diferenciales? Según el tipo, el orden y la unidad. Tenemos que decir si esta ecuación es ordinaria o parcial, de qué orden es y si es lineal o no lineal. Al igual de cada uno de los ejercicios. Y recuerden que cada uno de ellos puede salir en el examen. En el otro caso, determinar si la función dada es solución de la ecuación diferencial indicada, tenemos que decir si esta función es solución de esta ecuación diferencial, si esta función es solución de esta ecuación diferencial, y así sucesivamente para cada uno de ellos. Recuerde que cualquiera de estas ecuaciones puede salir en el examen. Bueno, espero que hayan entendido o que haya sido de mucha ayuda la explicación. Cualquier duda la pueden realizar por Saya o por el grupo de WhatsApp. Saludos.